Este es el tema independiente más importante de la neuroanatomía que usted pueda analizar en el curso. Porque a partir de esta clase se van a desprender conceptos que son importantes para el ictus o el AVE encefálico o cualquier problema que sea vascular a nivel de carótida interna y además vamos a dar algunas luces sobre cuáles son las arterias que más se infartan, cuáles son las que más colapsan y por qué. Entonces, la irrigación del sistema nervioso central es importante, está en relación al sistema carotídeo interno, pero también al sistema vertebral, ¿se acuerdan? Hasta ahí llegamos nosotros cuando analizamos morfología, lo que era irrigación. Hablamos sobre arterias vertebrales y nos quedamos en el cuello, y murieron. Y después dijimos, y aquí está la arteria carótida externa, interna, la carótida externa tiene estas colaterales, y la otra, murió. Ahora es cuando nosotros vamos a empezar a analizar qué es lo que pasó con la arteria carótida interna, qué pasó con la arteria vertebral. Dos grandes sistemas arteriales. La carótida interna le da una irrigación a la región anterior del cerebro. Al tronco del encéfalo y a la región más posterior del cerebro le va a dar la irrigación a las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales. Por lo tanto, dos sistemas se unen en la base del encéfalo a través del círculo arterial del cerebro. Y por lo tanto, tendremos que mantener unas arterias que se denominan comunicantes. Vamos a hablar sobre la irrigación externa del cerebro, sobre la irrigación interna del cerebro a través de las arterias perforantes, irrigación de médula espinal a través de las arterias cerebelosas y otras, y finalmente el retorno venoso y cómo se constituyen algunas células. Estos son algunos datos que me parecen interesantes para darle relevancia a lo que nosotros vamos a analizar. El flujo sanguíneo es abundante a nivel cerebral por la tasa metabólica que tiene. Si bien es cierto, corresponde al 2% del peso del cuerpo, el encéfalo consume el 20 al 22% del oxígeno. Si se detiene la circulación por 7 segundos, se provoca un estado de inconsciencia. Si se detiene por 5 minutos, los daños son irreversibles. Por lo tanto, el flujo cerebral debe ser continuo. Pero además de ser continuo, debe estar regulado y no debe ser tan potente, no debe ser tan rápido, no debe de llegar con tanta potencia. Por lo tanto, los sistemas arteriales que llegan a este nivel tienen algunos, pensaron en esa situación y tienen algunos engaños para poder disminuir el flujo hacia el interior del encéfalo. El flujo sanguíneo cerebral es mayor obviamente en la sustancia gris, pero también en las áreas que se están ocupando en ese momento. Y disminuye en el sueño, pero siempre permanece constantemente dando flujo a la región. En el sistema nervioso central, el 80 o el 90% de las patologías son de causa arterial. Esto es fundamental porque cuando nosotros analicemos los casos clínicos, muchos de ellos son un infarto cerebral. Pero usted no va a llegar a esa conclusión, usted va a tener que llegar a una conclusión mucho más depurada. ¿Qué arteria fue la que provocó el infarto? ¿Es un infarto hemorrágico o es un infarto isquémico? ¿Y por qué? ¿Cuáles son las estructuras neuroanatómicas que afectaron a través de los territorios de irrigación de cada una de las arterias que nosotros vamos a analizar? Por eso que es tan importante que usted esta clase la estudie de donde quiera, pero le doy un consejo, hágalo de un texto ahora sí, no de neuroanatomía, de un texto de morfología o de anatomía humana, porque los textos de neuroanatomía para esto están reducidos, mucho. Le van a decir algunas cositas sobre la arteria cerebral anterior y media, punto, 3 páginas. Y este tema es mucho más que eso, y por lo tanto en el laboratorio, nosotros lo vamos a tocar en el próximo laboratorio, y después lo vamos a volver a ver al final del curso. Porque estas arterias las tenemos en el laboratorio. En los encéfalos que tenemos de los cadáveres, ¿cierto? Los que sacamos. Ya.
Esto es importante, miren. Cuando existe una lesión cerebral por causa vascular, normalmente se da que las estructuras filogenéticamente más nuevas, como son periféricas, se afectan primero. Las que le siguen, como el paleocórtex o ese tipo de estructuras, continúan en afección. Y finalmente, las que corresponden al arquicórtex o filogenéticamente más antiguas. ¿Por qué? Porque en las estructuras filogenéticamente más antiguas se encuentra la vida. Por lo tanto, los núcleos del bulbo o de la médula oblonga son los que menos se afectan con este tipo de infartos, porque si lo hacen, la persona fallece. ¿Ya? Por lo tanto, están resguardados las estructuras que son filogenéticamente más antiguas. Por eso que la mayor cantidad de infartos cerebrales se dan a nivel de la arteria cerebral media. ¿Por qué? Hay que cubre la mayor parte de corteza cerebral. No a nivel de la arteria cerebral media en tronco, no es tan común, alguna de sus ramas. ¿Ya? Y las causas pueden ser diversas: trombosis, embolía, hemorragia, etc. Y puede provocar alteraciones sensitivas o motoras, pero depende de qué arteria afecte, o reblandecimiento del tejido nervioso o necrosis. El flujo cerebral. Mire, dijimos que el flujo cerebral, y dimos la fundamentación para decir que es constante y es elevado. Pero mire, el flujo cerebral es la presión arterial menos la presión venosa, como en el resto del cuerpo, dividido por la resistencia cerebrovascular. ¿Qué es la resistencia cerebrovascular? Estos cuatro elementos. La presión intracraneana, que es fluctuante, pero tiene un rango que oscila entre 0 y 15 milímetros de mercurio. Y eso depende de otras presiones y otras estructuras, de la masa encefálica, de la cantidad de líquido cerebroespinal, varias cosas. Pero la presión intracraneana es uno de los factores que lo regula. La condición de la pared del vaso, la condición y la estructuración de la pared del vaso. Porque la condición de la pared del vaso puede estar disminuida, ¿cierto?, en un aneurisma. Pero además, las arterias que se someten dentro del encéfalo tienen una lámina elástica interna mucho más prominente. Y eso es tremendamente importante porque son capaces de disminuir el flujo cerebral. Y entonces soportan mayor cantidad de presión, haciendo una reducción mucho más eficiente de la resistencia vascular periférica, mucho más eficiente de lo que está en el resto de la arteria. La viscosidad de la sangre. En la medida que usted se eleva, su sangre es más viscosa. Por lo tanto, también es regulada, por ejemplo, por la altura. Y el calibre de los vasos. Fundamental. Porque por el calibre de los vasos donde empezamos a tener algunos problemas. Más que por el calibre, por el cambio de calibración que tienen los vasos de manera abrupta. De repente tenemos un vaso que mide 4 milímetros de diámetro y una de sus ramas mide 0.03. Imagínense cómo hago para hacer entrar esa arteria. O la coloco en una disposición en la cual yo me comienzo a dividir de manera bien prudente, y entonces la sangre comienza a entrar sin problema, pero nos vamos a encontrar con algunas situaciones en que las arterias cambian abruptamente de sentido en 90 grados y disminuye su espesor demasiado. Entonces, como el calibre disminuyó y están en 90 grados, son las arterias que más problemas tienen. Bueno, este flujo sanguíneo cerebral obviamente que viene con una presión muy alta. Imagínense si las carótidas casi que, dependiendo del lado, ¿cierto?, pero casi que vienen directamente desde el corazón, porque una viene directamente del arco aórtico. Entonces existen tres formas para evitar una ruptura de vasos del cuerpo de manera fisiológica. Sistema de sifones. Mire qué hermoso lo que hace el cuerpo humano. Usted lo conoce, el sistema de sifones, solo que nunca lo ha pensado así. El sistema de sifones es que una arteria da vueltas de manera enmarañada para disminuir el flujo cerebral o para disminuir el flujo de la sangre. ¿Dónde ocurre esa situación? En los dos sistemas arteriales que nosotros vamos a ver, en la carótida interna y en las arterias vertebrales. En la carótida interna
¿Se acuerda cuando se somete dentro de la porción petrosa al hueso temporal y cambia de dirección? Y después cambia de dirección nuevamente y después se mete de nuevo en el seno cavernoso y cuando se mete en el seno cavernoso vuelve a cambiar de dirección, 90 grados. Ah, ya, entonces tiene doble sistema de sifón porque tiene el doble de calibre que la arteria vertebral. Entonces, como tiene el sistema de sifón, la sangre comienza a disminuir su velocidad. Las arterias vertebrales tienen disminución de su espesor. Entonces, con un sistema de sifones basta. ¿Dónde se encuentra? A nivel del atlas. Cuando emerge del foramen vertebral, del foramen transverso, y se va hacia lateral y luego vuelve a ascender para meterse dentro a nivel del tronco del encéfalo y conformar el tronco basilar. Por lo tanto, el sistema de sifones se cumple a nivel de ambos sistemas arteriales y a nivel del sistema carotídeo un doble sistema de sifón. Esto es importante porque, mire, si usted lo lee de cualquier texto, de cualquiera, le va a decir que tiene sistema de sifones, entonces uno tiene una vuelta en el atlas y el otro una vuelta en el seno cavernoso. Pero nadie nombra el gran sistema de sifones que existe dentro de la porción petrosa del hueso temporal. La membrana elástica interna más gruesa, usted sabe sobre la resistencia vascular periférica. Usted sabe de que si una membrana elástica interna es más engrosada, entonces me comporto como un vaso de resistencia, con mucho más potencia. ¿Se acuerdan de lo que es un vaso de resistencia? Vamos a verlo. Ubicación en el espacio subaracnoideo. ¿Qué significa? No es que las arterias se ubiquen exactamente en el espacio subaracnoideo, significa de que la pía madre que las envuelve, ¿cierto? La pía madre le da el potencial de expansión dentro del espacio subaracnoideo, de tal forma de que la palpitación que se pueda producir, la expansión de una arteria, es resistida por un espacio que está hecho para eso. Entonces, esa expansión vascular no va a provocar un reblandecimiento, por ejemplo, del tejido nervioso, o una necrosis del tejido nervioso por contacto. Por lo tanto, también es un buen sistema para poder soportar este flujo sanguíneo cerebral. ¿Cuáles son las arterias más importantes de los sistemas que nosotros vamos a analizar? La arteria carótida interna, por supuesto, ahí está, la arteria carótida interna. Esta arteria carótida interna tiene varias porciones, aquí la que se está viendo es la porción cerebral, pero antes de la porción cerebral tiene otras colaterales que son importantes. Entonces tenemos grandes arterias de distribución que básicamente están dadas por las arterias carótidas. Las arterias de distribución son denominadas como arteria cerebral media, arterias cerebrales anteriores, arterias cerebrales posteriores, que dan una irrigación periférica al cerebro y un sistema de arterias perforantes. ¿Cuál es ese sistema de arterias perforantes? Esas pequeñitas que ven ahí. Es un sistema pequeño de arterias que son de bajo calibre y que ingresan por la sustancia perforada anterior y posterior del cerebro. Dos sistemas entonces importantes vasculares. Además de un sistema carotídeo y un sistema vertebral, eso es otra cosa. Estoy hablando de que tiene un sistema que es periférico y un sistema que es central. Entonces se le va a denominar a ese tipo de arterias pequeñas arterias centrales. Solo que depende de la ubicación van a ser arterias centrales anterolaterales, arterias centrales posteromediales, arterias centrales anteromediales a nivel del círculo arterial del cerebro. O sea, ya le estoy diciendo cómo se llaman la mayoría de las arterias que se desprenden del círculo arterial del cerebro. La arteria carótida interna. La arteria carótida interna tiene un paso que está dado en relación a las tres primeras vértebras cervicales que van por anterior a los procesos transversos cervicales y que finalmente se somete dentro de la porción petrosa del hueso temporal, hace este sifón, luego se somete dentro del seno cavernoso, otro sifón, y en ese paso, aquí comienza a dar colaterales importantes. No es que nos dé colaterales antes, a nivel cervical no da, y si lo da, variación anatómica. A nivel intrapetroso sí da colaterales, da dos colaterales importantes, que también las he escuchado. La arteria escarótico-timpánica, que iban hacia el oído interno, ¿de acuerdo? La escarótico-timpánica, que se anastomosan en una red
con la arteria timpánica anterior, con la arteria maxilar, y la arteria del canal pterigoideo. La arteria del canal pterigoideo. También es una arteria muy pequeña que va dentro de la porción cavernosa. Pero a nivel de la región del seno cavernoso va un conjunto de arterias importantes que van a ir sobre todo hacia la hipófisis. Y es el hipotálamo. Eso se me estaba olvidando. Disculpe. Cuatro porciones arteriales. Una región cervical, dijimos que no daba arterias. Una intrapetrosa, que da arterias, algunas. Una intracavernosa, que da varias arterias. Pero todas sin dirigirse de manera exclusiva hacia el cerebro. Y una porción cerebral. Y la porción cerebral es la que se divide para dar arterias hacia las regiones, a 2/3 del cerebro. Mire, en este dibujo, para que lo entienda, está visto desde anterior. ¿Ya? Desde anterior. De tal forma de que aquí está mostrando las arterias carótidas internas, la arteria cerebral media. Esto es como si estuviera hacia anterior, las arterias cerebrales anteriores. Y estas arterias que están desprendidas hacia posterior son arterias coroídeas. Pero en realidad lo que quiere mostrar son las porciones de la arteria carótida interna. Una porción que nosotros llamamos cervical, que no tiene colaterales. Una porción de sifón, que es la porción intrapetrosa, que tiene colaterales, dijimos la carótico-timpánica y la arteria del canal pterigoideo. Una porción que se denomina intracavernosa, que usted la conoce bien, y que se acuerda que ahí se ubicaba en relación a nervios craneales, tercero, cuarto, sexto, B1 y B2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sus ramas colaterales van a ser para cada uno de esos nervios. Para las paredes del seno cavernoso, una que se denomina hipofisiaria inferior, una hipofisiaria superior, una hipotalámica y 2 arterias que son meningias y 2 arterias que van a ser para la base o el tentorio cerebroso. Una rama que es marginal y una rama que es basilar del tentorio cerebroso. O sea, un conjunto de ramas pequeñitas que van a estar en relación a esto. Y luego tenemos la porción cerebral. La porción cerebral se considera, una vez que pasa los procesos clinoídeos, se considera supraclinoideo. O sea, la porción cerebral es supraclinoidea. Entre que pasó hacia porción cerebral y entre que está en la porción cavernosa, se da la arteria oftálmica, que también la conoce, la arteria oftálmica, con toda su distribución, ¿cierto? Esta es la porción intracavernosa, y esto es lo que estábamos analizando, ¿cierto? Una arterias que van a ser hipofisiarias, la arteria hipofisiaria superior, ahí está la arteria hipofisiaria superior, ahí está la arteria hipotalámica, ahí está la arteria hipofisiaria inferior. No están todas, pero se está analizando que están en relación al seno cavernoso. Tiene que sumarle las arterias que se dan en relación al seno cavernoso y pequeñas arterias que van a ir a dar inervación a los nervios craneales de la región. ¿Ya? Pero en realidad se da un conjunto de arterias importantes para ir a la región infundibular del cerebro. La porción cerebral. La porción cerebral de la arteria carótida interna, dijimos, cavidad cervical, intrapetrosa, intracavernosa, cerebral. La porción cerebral, oftálmica. Pero yo dije que la oftálmica se da de repente a nivel cerebral o otras veces a nivel cavernoso. Depende. Se sabe dónde se encuentra. Pero se considera la arteria oftálmica división de la arteria carótida interna a nivel cerebral. Comunicante posterior, coroidea anterior, cerebral anterior y cerebral media. Veamos aquí cuál es cuál. Estas dos, comunicante posterior y coroidea anterior, se consideran ramas de la arteria carótida interna. Estas dos, las arterias terminales de la carótida interna, cerebral anterior y cerebral media. Aquí estamos viendo la porción cerebral de la arteria carótida interna. Aquí hay una cosa que siempre cuesta ver. Cuando se observa un dibujo del círculo arterial del cerebro, o incluso cuando lo vean en el laboratorio, como usted da vuelta al cerebro, la arteria carótida interna cambia de dirección.
entonces usted la está viendo que está yendo hacia abajo a dar sus colaterales. Parece muy obvio lo que estoy diciendo. Pero créanme que cuando tenga un cerebro dado vuelta, va a decir, uy, aquí no, es que las carotinas no que iban hacia superior. ¿Me entiendes? Y se le confunde todo. Entonces, la idea es que desde ya diga, esta es la carótida interna. Esto está yendo hacia superior, porque lo estamos viendo dado vuelta. Aquí estamos viendo la arteria cerebral media, que es su colateral más prominente. Más prominente. La arteria, mira ahí está, la arteria cerebral anterior. La otra colateral, pero esta ya es terminal. Terminal, terminal. Y mire las dos que dan por posterior. La arteria comunicante posterior y la arteria coroidea anterior. Esta comunicante posterior es muy importante porque es la conexión que existe entre el sistema arterial anterior y posterior, o sea, entre el sistema vertebral y el sistema carotídeo. Y algunas veces no se forma, o está en un lado, o son demasiado pequeñas, o son muy amplias, son las más variantes del círculo arterial del cerebro. Arterias comunicantes posteriores. Arteria coroidea anterior, esta. Importantísima. ¿Por qué? Porque la arteria coroidea anterior es larga y tiene un calibre disminuido en relación al resto de las ramas de la carótida interna. Cuando usted la observe, verá que no es tan grande como se ve ahí. Es un hilo largo y que se va por el tracto óptico y va en búsqueda del plexo coroideo del ventrículo lateral. Coroidea anterior. ¿Por qué coroidea anterior? Si va para atrás. Ah, no, es que las coroideas posteriores están mal. Las coroideas posteriores son estas, esa y esa. Entonces tenemos una coroidea posterolateral y una coroidea posteromedial. Entonces esta, coroidea anterior. Pero una vez que va en búsqueda del plexo coroideo del ventrículo lateral y llega dando su territorio de irrigación principal, empezó a dar otras colaterales y las lanza hacia el centro. Por lo tanto, esta arteria comienza a dar pequeñas arterias que perforan también, son perforantes, y que van a dar una irrigación a la cápsula interna, brazo anterior de la cápsula interna, al putamen, a los núcleos de la base, a una serie, una cantidad enorme de estructuras que están en el centro del cerebro. Por lo tanto, si nosotros tenemos un infarto cerebral de la arteria coroidea anterior, estamos medio liquidados. Porque no es que vaya solamente al plexo coroideo del ventrículo lateral. Y es principal, si nace de la carótida interna. Divisiones de carótida interna, arteria oftálmica. La primera, ¿cierto? Esto es la que... Esto no nos vamos a detener, esto usted lo maneja. ¿En qué nos vamos a...? ¿Por qué les presento esto? Para que observe, de aquí nacen las arterias centrales de la retina. De aquí nacen las arterias ciliares cortas, las arterias ciliares posteriores largas, las arterias etmoidal anterior y etmoidal posterior, la arteria supratroclear, supraorbitaria, la arteria dorsal de la nariz. ¿Se acuerda de toda esa? Si no se acuerda, vuelva a mirar. Porque la arteria oftálmica también es importante para la perspectiva neuroanatómica. Porque gran parte de los acontecimientos que vamos a ver en casos clínicos se van a sustentar con cortes en distintas clases de arterias y también a nivel de la arteria oftálmica. Por lo tanto, hay varios signos visuales que se fundamentan de acuerdo a la perspectiva vascular neuroanatómica de la arteria oftálmica. Arteria lacrimal, todas las arterias que van hacia la órbita. Perfecto. Esa te la maneja. Comunicante posterior. Esa. Dijimos, conecta sistema anterior, sistema de arterias anteriores y posteriores, o sea, sistema carotídeo con sistema vertebral. La arteria con mayor variación del círculo arterial del cerebro, no del cuerpo. ¿Qué irriga? Y aquí dice rodilla, brazo posterior de la cápsula interna, tálamo, hipotálamo, subtálamo, que no conozco ninguna de esas cuestiones. Todavía. Importa, mire. La rodilla y el brazo posterior de la cápsula interna controlan el movimiento de todo el cuerpo, porque por ahí pasan las vías que son corticoespinales. Por lo tanto, esto es movimiento. El tálamo, centro sensorial principal de la conciencia. Y sobre todo a nivel de la cara medial.
Hipotálamo, regulación del todo. Regulación del todo. Usted sabe lo que es, usted más que nadie sabe, ¿cierto? Y subtálamo. Por lo tanto, las regiones que da irrigación la comunicante posterior no el principal, sino que las arterias que están naciendo de ellas se denominan arterias centrales posteromediales. ¿Se acuerda por qué se denominan centrales, cierto? Porque van hacia el centro y perforan. Eso es el sistema perforante cerebral. ¿Cuáles son las más importantes? Las arterias tálamo perforantes, que es lo mismo que tálamo tuberales, arterias tálamo perforantes o tálamo tuberales, que son este tipo. Y las arterias centrales posteromediales, que son el conjunto de arterias, miren, esas también se llaman centrales posteromediales, esas pequeñitas. Por lo tanto, son arterias importantes. La comunicante posterior, aquí nos dijimos algo, que conecta. Conecta la carótida interna, específicamente con la arteria cerebral posterior. Y la cerebral posterior es la principal rama de la arteria basilar. Y la arteria basilar se formó de la arteria vertebral. Por lo tanto, la arteria cerebral posterior comunica... ¿Sabe por qué me quedé callado? Porque hay una cosa que no le dije. Las cerebrales posteriores no son del sistema de arterias vertebrales. Embriológicamente derivan del sistema carotídeo. En algún punto de su formación se pierde eso y entonces se comunican con estas arterias y se conectan a la arteria basilar. Pero es que la arteria basilar no es que las dé. ¿Ya? Arterias entonces cerebrales posteriores y carótida interna se conectan a través de las comunicantes posteriores. Arteria coroidea anterior, estábamos hablando de eso, ¿cierto? Arteria coroidea anterior, ahí está. Arteria coroidea anterior. Una rama que es pequeña, larga, va a ir hacia el plexo coroideo, pero mire lo que irriga. Tracto óptico, globo pálido de los núcleos de la base, amígdala, plexo coroideo, sustancia perforada anterior, sustancia negra o locus niger, el núcleo rojo, que son núcleos del mesencéfalo, núcleo caudado, que es un núcleo también extrapiramidal, hipocampo, cápsula interna, es decir, muchas de las regiones del cerebro interno están irrigadas por esta coroidea anterior. Y esta es propensa a la oclusión por trombos. Y cómo no, si mire cómo nace, es larga, es enorme larga, su calibre es disminuido y nace perpendicular a la arteria carotídea interna. Entonces, si un trombo queda atascado ahí, se pierde toda esa irrigación. Ahí estamos viendo la coroidea anterior. No olvide que la coroidea anterior no va hacia anterior, va hacia posterior. Y que las coroideas posteriores son más posteriores aún. Y nacen de la cerebral posterior. Arteria cerebral anterior. La arteria cerebral anterior tiene unas cosas interesantes. Miren. Tiene dos segmentos. Un segmento que se denomina precomunicante, ese, porque esta es la arteria comunicante anterior, y después tiene un segmento postcomunicante. En los angiogramas es muy importante analizar la arteria cerebral anterior. ¿Por qué? Porque estos segmentos se pueden ver en el angiograma como una escalerita. Pero si una de las dos arterias está desviada del angiograma, entonces se piensa en un tumor extracraneal. Más si la afectación se produce a nivel de una arteria que es división de esta, que es esa, que se denomina arteria órbitofrontal medial, que es la principal que se desplaza. Entonces uno ve el angiograma y ve que la arteria órbitofrontal medial está desplazada, entonces dice, aquí hay un tumor extracerebral, es decir, fuera de la corteza cerebral a ese nivel, que es muy común dentro de todos los tumores extracerebrales. Por lo tanto, la arteria cerebral anterior, como es anterior pero es ascendente, se ve en el angiograma perfectamente como una escalerita con la comunicante anterior. Por lo tanto, el nivel precomunicante también se le denomina P1 y P2. Postcomunicante, P2. Miren, otra cosa interesante.
En el segmento precomunicante, la arteria que se ve aquí es muy interesante, se llama arteria recurrente de Hübner. La recurrente de Hübner también se le denomina arteria estriada medial distal y también se le denomina arteria central larga. Cualquiera de los tres nombres se puede ocupar. La arteria recurrente de Hübner es una arteria que efectivamente va hacia posterior, es recurrente, se devuelve y va a dar una irrigación importantísima no solamente a la región de cortical y subcortical que va a ir en relación a la corteza orbitaria, sino también a la región olfatoria y va a enviar arterias pequeñas que van a ser perforantes y que van a dar irrigación incluso a la cápsula interna. Por lo tanto, la arteria estriada medial distal es importante de la perspectiva clínica porque es una de las arterias que también más se lesiona. De las arterias de la cerebral anterior, la que más se lesiona es la arteria recurrente de Hübner o la arteria estriada medial distal. Esa. Y parece nada, ¿cierto? Parece como poco importante. Esta a usted no se le puede olvidar nunca. O arteria central larga. ¿Y sabe cómo se llama central larga? Porque cuando envía sus arterias centrales son enormes. Son enormes, pero su tamaño es mínimo, ínfimo. Y también nacen en ángulo de 90 grados, desde una arteria pequeña, de un calibre pequeño. Entonces, la arteria cerebral anterior, tenemos una arteria comunicante anterior, que la está enlazando, y mantiene la arteria recurrente de Hübner, que es la primera, que es del sector precomunicante. Todo el resto de arterias son postcomunicantes. Veamos si tenemos una imagen para ver el resto. Bueno, esta es la recurrente de Hübner de nuevo. Miren. Recurrente de Hübner. Y arteria cerebral anterior en el resto. Miren, esta es otra visión. La arteria cerebral anterior usted la vio que una vez que inició y se comunicó por su segmento comunicante anterior, se metió dentro del cerebro por la cara medial y va en búsqueda del cuerpo calloso. Cuerpo calloso. Eso. Por lo tanto, la mejor forma de analizar la arteria cerebral anterior en anatomía es con una vista medial. De tal forma de que aquí se pueden ver las arterias comunicantes, aquí está la cerebral anterior, va en búsqueda del cuerpo calloso. Y mire cómo da esta arteria que se denomina órbito frontal medial. O basal también, basal medial. Pero la verdad que a mí me gusta más el nombre de terminología anatómica, que es órbito frontal medial. Y va a dar una irrigación a la primera porción del polo frontal, pero también recuerden que aquí cambian de nuevo, no recuerden. Por inferior cambian de nombre las cortezas y se van a denominar en relación a la órbita. Por lo tanto, se denominan corteza orbitaria. Por eso se denomina órbito frontal medial. Es lógico. Órbito frontal. Y esta es la que se desplaza. Luego, continuamos y en la región del cuerpo calloso tenemos una arteria que se denomina frontopolar. La arteria frontopolar se desplaza por medial y va a dar la principal irrigación al lóbulo frontal. Al lóbulo frontal. Porque se desplaza por la cara medial, pero da irrigación hacia lo profundo. Por lo tanto, en conjunto con la irrigación de la arteria cerebral media, por la arteria prefrontal, se da la anastomosis finalmente para poder provocar un circuito arterial a nivel del lóbulo frontal. Después tenemos una arteria que se denomina pericallosa, esta, y una arteria que se denomina callosa marginal. La arteria callosa marginal va a dar unas ramas que son frontales, pero son frontales mediales, ¿cierto? Entonces hablamos de una arteria frontal medial anterior, media y posterior. Arteria frontal medial, anterior, media, posterior. Y finalmente, una arteria que finaliza la arteria callosa marginal, que es la arteria paracentral, porque delimita el lobulillo paracentral. En cambio, la arteria pericallosa se ubica en relación al cuerpo calloso, lo irriga completamente a nivel sobre todo del cuerpo y luego se desprende para ir a dar irrigación a la corteza cerebral que está en relación a la cara medial en el área precuña.
Por lo tanto, termina dando una arteria precuneal. Y se une, fíjese, esa anastomosa con la arteria también pericallosa posterior, que está dada por la arteria cerebral posterior, que la vamos a ver después. Por lo tanto, la arteria cerebral anterior, mire, da una irrigación muy importante a la cara medial de la corteza cerebral y el cuerpo calloso. Maravilloso. Pero tiene una consideración que hacer. Como da irrigación hacia las cortezas cerebrales del giro precentral y postcentral, que es donde se ubica la somestesia o las sensaciones de consciente, de movimiento y de sensaciones de sensibilidad, y también tiene una distribución somatotópica. Eso quiere decir de que estas cortezas en la cara medial se ubican las cortezas motoras de miembros inferiores y la sensibilidad de los miembros inferiores. Y por el otro lado está la cabeza, cuello, tórax, etc. Por el lado anterolateral. Por lo tanto, una afección de la arteria cerebral anterior en alguna de estas ramas va a provocar un infarto de esta región y va a provocar distintos niveles de hemiplegia o hemiparesia, dependiendo si es movimiento o es sensibilidad, hemiplegia o hemiparesia contralateral, con predominio crural. ¿Qué significa? Con predominio de los miembros inferiores. Entonces estamos analizando de que puede haber hemiplegias o hemiparesias contralaterales, porque después se van a cruzar las vías, con predominio crural, con predominio de las piernas, porque van a haber otras que van a ser con predominio céfalo-braquio-crural, por ejemplo. Eso quiere decir que afecta todo el lado del cuerpo. ¿Ya? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Es complejo o no tanto? No es tanto, ¿cierto? Es bastante lógico. ¿Sabe cuál es lo complicado de todo esto? Es que usted no ha tenido clase de cerebro. Entonces los territorios de irrigación le parecen de repente arrancados, ¿cierto? Es como si no sé lo que es la cápsula interna. Entonces, por eso le digo, al finalizar el curso, volvemos a tocar esto, para que le entre con más sentido. Ahora me interesa que usted domine la irrigación del sistema nervioso central por completo y que entienda algunos conceptos que son importantes. Arteria cerebral media. Claramente es en la otra terminal, ¿cierto?, de la arteria carótida interna. La más voluminosa, la de mayor diámetro, la más periférica, es decir, que es la que da la irrigación más importante de las cortezas cerebrales a nivel superolateral. Y mire, una vez que nace, inmediatamente comienza a dar estas arterias que son centrales. Ella está destinada a dar irrigación hacia la corteza cerebral, pero antes pasó dando una irrigación muy interesante y muy importante que se denominan arterias centrales anterolaterales. Son entre 12 y 15 arterias, pequeñas, pero estas se dan en 90 grados con respecto a la arteria cerebral media. Por lo tanto, también son una de las que más se afectan en los infartos cerebrales. Pero más una que otra. Miren, la sexta arteria central anterolateral es la que más se rompe. ¿Por qué? Porque es larga y porque es fina. Y si no, no tenemos idea por qué. Pero es la que más se rompe. Y como se distribuyó y se sabe que es la que más se rompe y lo encontró un médico, le pidió Charcot, entonces se denomina arteria hemorrágica de Charcot. Pero el conjunto de arterias en terminología anatómica se denominan arterias lentículo-estriadas. Me parece mucho más importante, más interesante, arterias lentículo-estriadas. ¿Por qué? Es que van a los núcleos lenticulares o lentiformes, al cuerpo estriado. Entonces lentículo estriadas. Y también a la cara medial del tálamo. Y también a la cápsula interna, al brazo posterior de la cápsula interna. Por lo tanto, estas arterias hemorrágicas de Charcot, sobre todo la sexta, les da irrigación a la cápsula interna. Entonces la persona queda con una hemiplegia.
con predominio completo. Ese es el típico infarto cerebral en el que el lado afectado contralateral está totalmente hipoestésico y además sin movimiento. O sea, tiene un predominio facio-brachiocrural o céfalo-brachiocrural. Arteria hemorrágica de Charcot, importante. Dijimos arteria lentículo estriada, sí, perfecto. Pero miren, después de que dio esas arterias, ella continúa y continúa ¿por dónde? Por el surco lateral del cerebro, para ir en búsqueda de un lóbulo que está escondido, que usted tendría que abrir el surco lateral del cerebro para encontrarnos con el lóbulo de la ínsula. Entonces va en búsqueda del lóbulo de la ínsula, que es esto. Se proyecta el lóbulo de la ínsula y se divide en arterias que van a ir a dar irrigación al lóbulo de la ínsula. Aquí no están, pero créanme que existen. Y después van a distribuirse por el surco lateral y se van a distribuir por las cortezas. De esta forma. Normalmente a través de dos grandes colaterales. Unas colaterales que van a dar hacia inferior, que son arterias temporales. Y aquí vamos a tener la arteria temporal anterior, la arteria temporal media, la arteria temporal posterior. Colaterales que van a ser hacia posterior. Y aquí la más importante tenemos la arteria del giro angular, que va a dar irrigación al giro angular y al giro marginal, y ambos son cortezas de asociación auditiva, importantísimas. O sea, un infarto aquí podría producir una fascia de Warnick, por ejemplo. Arteria parietal posterior. La arteria parietal posterior, en teoría, es la única arteria parietal. ¿Por qué? Es que la arteria parietal anterior, que dice aquí, en realidad pasó de arteria parietal anterior a ser arteria del surco postcentral. Ahora ya no se llama parietal anterior. Se llama arteria del surco postcentral. Entonces aquí está la arteria del surco central, y aquí está la arteria del surco precentral, y aquí está la arteria del surco prefrontal. Tiene lógica, porque esos surcos están bien marcados en un cerebro. ¿Cuándo le va a parecer más lógico a usted? Cuando conozca corteza cerebral. Por mientras, lamentablemente, de memoria. Prefrontal, precentral, central, postcentral o parietal anterior, parietal posterior, angular, temporal posterior, temporal media, temporal anterior, y la arteria órbitofrontal lateral. Habíamos visto que la arteria órbitofrontal medial, ¿se acuerda? La arteria órbitofrontal medial era una colateral importante de la arteria cerebral anterior, que además era desplazada en los angiogramas. ¿Sí? Esta es la arteria órbitofrontal lateral. No es tan importante de la perspectiva clínica, no es de las que más se lesionan, pero da un territorio de irrigación muy interesante, muy importante, muy amplio, que es de la región órbitofrontal hasta las regiones olfatorias. Podría provocar una anosmia, por ejemplo, en un infarto de la región. Por lo tanto, las arterias cerebral media, mantenemos las arterias centrales anterolaterales, que se denominaban arterias lentículo estriadas, y la más importante, la arteria hemorrágica de Charcot. ¿Sí? Después tenemos las arterias frontovasilar lateral, que es la misma que yo le hablo de arteria órbitofrontal lateral, temporal anterior, temporal media, temporal posterior, la del surco precentral, la del surco central, la del surco postcentral, la parietal posterior y la del giro angular. O sea, toda la distribución de la corteza de la cara lateral del cerebro. Y además le da la irrigación a la corteza del lobo o el lóbulo de la ínsula. Por lo tanto, es la arteria más importante para las cortezas cerebrales. Solo va a ser complementada por medial por la cerebral anterior y por pequeñas regiones posteriores por la cerebral posterior. Arteria vertebral. ¿Cómo vamos a
Hasta aquí, chiquillos. ¿Alguna pregunta, duda al respecto de arterias? Las vamos a ver, se pueden observar en el laboratorio, se puede. Porque en el laboratorio, la sala de necropsia, vamos a tener los cerebros que mantienen los círculos arteriales del cerebro intactos. Por lo tanto, usted va a ir recorriendo los surcos del cerebro para ir dándose cuenta cómo se perforan o cómo se ven las arterias perforantes y cuáles son los principales colaterales de la arteria carotídea interna. No va a ser tan sencillo, ¿eh? Porque después se va a dar cuenta que una arteria, qué sé yo, laberíntica, no es tan rectilínea como se la presentaron aquí en un Necker. Entonces son totalmente dispares, incluso por lado. Arterias vertebrales. Las arterias vertebrales, nosotros las conocimos en relación al sistema subclávio, ¿se acuerdan? Estas se proyectan desde C6 hacia superior y finalmente, en la porción que se denomina atlántica, hacen su sifón. Antes de la porción atlántica, nosotros hablamos de unas arterias vertebrales en una porción cervical. ¿Cuál es la importancia de la porción cervical? Es que da colaterales. Colaterales más bien que vienen proyectadas desde el tronco cervical, por ejemplo, que le daba algunas arterias y que estas arterias se proyectan hacia la médula espinal. Entonces le proporcionan irrigación segmentaria a la médula espinal y se proyectan para ir a engrosar la arteria espinal anterior. Después vamos a conocer la espinal anterior y espinal posterior. Tiene una porción, después dijimos, atlántica, donde tenemos el sifón, y finalmente una porción que es cerebral y que se va a confluir en una gran arteria basilar. Arteria vertebral y arteria basilar. Aquí estamos viendo la arteria carótida y aquí estamos viendo las arterias que son vertebrales y la arteria basilar. Miren el sifón de la porción atlántica. Este es el sifón de la porción atlántica de la arteria vertebral. Una vez que lo da una colateral importante, la arteria meningia posterior. Es una arteria de calibre disminuido, pero muy larga y que le da una irrigación muy interesante a nivel de la región occipital y también al territorio cerebeloso. Luego tenemos que la arteria vertebral se somete dentro del sistema y comienza a ascender para poder constituir la arteria basilar. Una vez que se constituye la arteria basilar, esta emite pequeñas arterias colaterales que se denominan arterias paramedianas. Arterias paramedianas. O también se denominan arterias pontinas. Pero además, la arteria basilar mantiene una colateral muy importante que se denomina arteria cerebelosa anteroinferior y esa colateral que se denomina arteria laberíntica y que normalmente, puede no cumplirse, pero normalmente están alrededor del sexto paso. Por lo tanto, podemos reconocerla a través de la emergencia del nervio abducens, la arteria laberíntica. También se le denomina arteria auditiva interna, la arteria laberíntica o auditiva interna, ¿ya? Esta es la que se proyecta hacia el conducto auditivo interno. La arteria cerebelosa anteroinferior, mire cómo su trayectoria de irrigación le va a proporcionar una irrigación al cerebelo, pero desde anterior y de la región más inferior. Por eso, cerebelosa anteroinferior. Hacia superior nos encontramos con la arteria cerebelosa superior. Mire, es obvio su territorio de irrigación. Le da irrigación al vermis cerebeloso, a gran parte del hemisferio cerebeloso, le da irrigación a las cortezas cerebelosas. Es la que se lleva la mayor cantidad de irrigación cerebelosa esta arteria. Y luego tenemos las arterias terminales, que se denominan arterias cerebrales posteriores. Por lo tanto, las cerebrales posteriores son parte del sistema de la arteria basilar. Pero la más importante cerebelosa es esa. Una que está media escondida y que va a ser difícil de ver en el laboratorio. La arteria cerebelosa posterior inferior. La arteria cerebelosa posterior inferior tiene una sigla, se le llama arteria pica. Y de hecho, los clínicos hablan de la arteria pica siempre. Es muy raro que usted escuche hablar a alguien de la arteria cerebelosa posterior inferior, lamentablemente. Por lo tanto, tengo que decirle que así normalmente la dice. La arteria cerebelosa posterior inferior o pica es una arteria que finalmente da un territorio de irrigación a las regiones inferiores del cerebelo. Pero además sus
sus arterias perforantes llegan a irrigar el cuarto ventrículo del encéfalo. Cuarto ventrículo, que se ubica por acá, en el centro. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que cuando pasa por la médula oblonga, envía arterias hacia el centro, dando una irrigación a la médula oblongada. Por tanto, mantenemos que la irrigación lateral de la médula oblonga está conformada y está aportada por la arteria pica. Por tanto, existen síndromes de médula oblonga que se fundamentan en una obliteración de la arteria cerebelosa posterior inferior. Por lo tanto, es muy importante que usted sepa dónde se encuentra o de qué arteria proviene. Y esta es de una división de la arteria vertebral, no es de la arteria basilar. La arteria basilar entonces nos va a proporcionar la arteria cerebelosa anterior inferior y la arteria cerebelosa superior y las arterias postinas, además de la arteria cerebral posterior. Arteria cerebral posterior. Aquí estamos bien. La arteria cerebral posterior lo dejamos, este va a ser la última diapositiva que vamos a analizar, el resto lo vemos en la próxima clase. Coloquemos atención. La arteria cerebelosa posterior, fíjense, se ubica por detrás de la comunicante posterior, nace para dar irrigación a la corteza cerebral de la región inferior del lóbulo temporal, a la región occipito-temporal por el inferior y parte de la región medial y un poquito de la región superolateral posterior de la corteza cerebral. O sea, es como una arteria complementaria posterior de la arteria cerebral media. Esta arteria mantiene arterias que van a ser también temporales, temporal anterior y temporal posterior. Algunas veces mantiene temporal anterior, media y posterior. Normalmente una temporal anterior y una temporal media. Y mantiene arterias que son calcarinas, arterias que son parieto-occipitales mediales, arterias parieto-occipital medial y la arteria pericallosa posterior. La arteria pericallosa posterior entonces complementa un circuito arterial pericalloso, dado desde la arteria cerebral anterior. Vamos a dejarlo hasta acá, chiquillos, porque son